Silent Road capítulo 3. Una racha de mala muerte. David no podía quitarle los ojos de encima a lo que sea que fuera eso. Luego de unos segundos, los cuales fueron de como minutos para él, David no pudo evitar parpadear luego de que la puerta por donde había entrado se cerrara de golpe debido al fuerte viento que había, y así como llegó esa cosa, se fue. Rápidamente David salió de la casa y miró para todos lados. No había señales de ese ente. David creyó que todo había sido obra de su imaginación, pero, ¿y si no fue así? ¿Y si todo fue real? David no iba a quedarse para averiguarlo. Entró a la estación por la fuerza y con el galón de gasolina recargó el tanque de su auto. Se dirigió a la puerta del piloto para subirse y continuar su viaje. Se sentó, cerró la puerta, se puso el cinturón de seguridad y miró su espejo retrovisor. Entonces pudo verlo. Nuevamente esa cosa estaba parada observándolo, a unos pocos metros del auto. David ya no estaba tan seguro de que eso fuera producto de su imaginación. Asustado y con su ritmo cardíaco acelerado por el susto, David pisó el acelerador, dejando atrás a ese ente junto con el pueblo. Su reloj marcaba casi las 8 p.m., con una tormenta que apenas acababa de comenzar, en un camino silencioso, rodeado de montañas, a oscuras con solo las luces de su auto alumbrando el camino. David mantenía sus ojos en el camino mientras pensaba en ese ente que lo estuvo acechando en el pueblo, el cual tal vez era el responsable de la desaparición de todas las personas que vivían allí. David sabía que lo mejor sería volver a la ciudad, pero no podía hacerlo, porque seguramente para esa hora ya deberían estarlo buscando. Además, tuviera que pasar por el pueblo y eso es algo que él no haría de nuevo, o al menos no de noche. Él estaba más tranquilo ya que estaba fuera de peligro, o eso creía. David había olvidado que estaba en una racha de mala suerte. Unos metros más adelante un rayo golpeó uno de los árboles que estaban a un lado del camino, haciendo que éste se cayera y bloqueara el paso. Todo ocurrió tan rápido que David intentó frenar mientras giraba el volante, lo que provocó que se desplomara por un lado del camino. Afortunadamente la caída no fue muy larga, pero uno de los cristales del parabrisas se había incrustado en su antebrazo logrando cortar una de sus arterias. David se estaba desangrando, aturdido y con un zumbido que irritaba sus oídos producto del golpe ovacionado por el accidente. Con sus ojos, los cuales abría y cerraba lentamente, veía su vida pasar frente a sus ojos, hasta que en uno de esos parpadeos pudo ver en el asiento del copiloto a su esposa sosteniendo en sus brazos a su hija, con un pedazo de metal que les atravesaba el torso. David, con una voz agonizante y llorosa, dijo: «No. Otra vez no». Los recuerdos de aquel fatal accidente de tránsito que le arrebató a los dos más grandes amores de su vida, el cual fue provocado por un grupo de adolescentes que conducían en estado de ebriedad, no dejaban de atormentarlo. David cerró sus ojos nuevamente y al abrirlos vio por el espejo retrovisor al ente que había visto en el pueblo sentado en uno de los asientos de atrás. Vio cómo esa cosa se le acercó y con una voz muy gruesa y escalofriante le dijo: «Es hora de que te unas a los demás». David logró despertar producto del susto. Miró el espejo retrovisor y no había nadie en los asientos traseros. Luego vio sus brazos y estaban bien, no tenían ningún vidrio incrustado. Parece ser que todo había sido producto de su imaginación. David salió del auto y ahora debe encontrar una forma de seguir adelante. David, quien ahora se encontraba en una zona boscosa y a oscuras, con una linterna no más grande que su puño, empezó a buscar una forma de volver a la carretera, ya que tenía la esperanza de que alguien pase por ahí y lo ayude. Silent Road capítulo 4. Recuerdos de un oscuro pasado. Con una lluvia no muy agresiva ni tampoco muy leve, pero sí constante, la cual era acompañada de truenos que alumbraban por completo el cielo y el bosque por unos milisegundos, David se encontraba caminando por aquella zona boscosa y hostil. Ya había pasado un buen rato y David no había encontrado nada. Él creía que estaba caminando en círculos. No había forma de asegurarse, ya que los árboles que lo rodeaban eran casi todos idénticos y tampoco podía descartar la idea, ya que estaba demasiado oscuro. Su linterna solo iluminaba una pequeña parte del camino y encima la lluvia afectaba su visión. A cualquier persona le hubiera pasado lo mismo. David pudo buscar un lugar para sentarse y esperar a que amanezca para continuar con su camino, pero él no quería hacerlo. Él creía que aquel ente seguía acechando desde la oscuridad del bosque. No podía verlo, pero sí sentirlo. Más adelante pudo ver a lo lejos la silueta de varias personas. David se acercó lo suficiente para comprobarlo y sí, sin duda alguna era un grupo de personas. Eran 6 personas. Estaban de espaldas. David creyó que tal vez eran guardabosques que vieron desde lejos la luz que venía de su linterna y que habían venido a ayudarlo, así que con una voz fuerte la cual ocultaba lo nervioso que estaba dijo: «Hola. Disculpen, ¿podrían ayudarme? Busco una forma de volver a la carretera guión». Cuando aquellas personas se voltearon, David vio que eran adolescentes, altos, con cuerpos robustos y sus rostros que David tenía grabado en su memoria. En ese momento la linterna que tenía en su mano empezó a fallar,
Se apagó por unos segundos y cuando volvió a encender vio a aquellos adolescentes tirados en el piso y en donde debían de estar sus cabezas ahora solo había un charco de sangre con una masa esparcida por todo el piso y la linterna que tenía David en su mano se había convertido en un combo, el cual estaba repleto de sangre. Los recuerdos del fatal accidente que tuvo no eran los únicos que lo atormentaban. Capítulo 5. Al César lo que es del César. Luego de aquel maldito accidente que le quitó lo que él más amaba, David hizo todo lo posible para que los responsables paguen por sus acciones, pero los adolescentes eran los típicos idiotas de familias adineradas que creen que el mundo les pertenece. Solo hizo falta unas cuantas llamadas y todo el caso quedó en el olvido. David, consumido por la ira y la sed de justicia, tomó el asunto en sus manos. Luego de un tiempo él ya tenía todo planeado, solo debía encontrarlos a todos los responsables. No fue difícil. David supuso que seguirían drogándose en algún bar de la ciudad y así fue. Luego de unas horas los encontró y para su suerte todos los responsables estaban juntos. El saber que ellos no sentían remordimiento y que ni siquiera habían cambiado solo hizo que la ira de David creciera más. David solo esperó en la salida y cuando estos salieron, estaban tan drogados que no fue difícil para él noquearlos y meterlos en su auto. David había dejado de pagar el alquiler de su apartamento para ahorrar y con eso alquilar una casa que se encontraba un poco alejado de la ciudad. Allí fue donde los llevó. Una vez allí, David esperó pacientemente a que los efectos de lo que sea que estos hayan consumido se fuera. Y cuando todos estaban conscientes el show empezó. David no dio un discurso, ni tampoco les dijo si lo recordaban, él simplemente agarró un combo, uno de esos que usan en las construcciones y eligió uno al azar y lo empezó a golpear con él hasta destrozarle el cráneo por completo. Mientras los otros adolescentes gritaban por ayuda y que parara, David ni se inmutó, le suplicaban que los deje ir. Entre lágrimas le dijeron que querían vivir, a lo que David respondió: ¿y qué hay de mi familia? Ellas también querían vivir. ¿Acaso eso les importó a ustedes? Contesta. David estaba furioso, así que eligió a otro y repitió la acción, una, otra y otra vez hasta que todos estaban muertos. A pesar de que David no sentía remordimiento por ello, aún así los recuerdos la atormentaban. Luego de recordar aquella sangrienta escena, las visiones se fueron y cuando David alzó la mirada vio una vez más a aquel ente. La reacción de David al verlo fue correr, no sabía hacia dónde iba, solo corrió lo más rápido que pudo y sin mirar atrás. La zona estaba muy oscura por lo que cuando se topó con una bajada, David tropezó y cayó unos cuantos metros. Cuando se levantó, David miró para todos lados, no habían señales de aquel ente, una vez más había logrado evadirlo con éxito. Cuando David miró hacia adelante pudo ver a lo lejos algo que alumbraba. David se acercó más y vio que la luz provenía de unas antorchas que estaban en una puerta enorme, parecía la entrada de un pueblo. David solo esperaba que fuera diferente al de la estación de gasolinería. Capítulo 6.